responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, yo estoy muy feliz, estoy en la cabina de RCR 750 viendo en 3 dimensiones a todos mis amigos. Hoy día de Santa Teresa de Portugal, hija del rey Sancho I. A todas las Teresas de Portugal, a todas las Teresas, ya sabe que les roza hoy este día que la iglesia dedica a esta santa. Gracias a Jaime Nestar en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en los controles, pero Catherine hoy está un poquito enferma y entonces no es Catherine, es Kenjer Jaramillo, del supercampeón de los controles, el queridísimo amigo José Gregorio Contreras, que estoy muy contento de verlo en los supercontroles, todo lo bien que lo ha hecho. La verdad, nuestro agradecimiento por todo lo bien, todo su compromiso en los controles, porque no es fácil desde la distancia. La distancia es complicado, sobre todo en Caracas o en Venezuela, con este lío de bandas estrechas que nos caracteriza. Argenis Barreto, la voz que enamora, que llegó inmediatamente me dijo que yo estaba gordo. A mí me gustan mis amigos cuando llegan y dicen que estoy gordo, que estoy viejo, que no me he cortado el cabello. Y lo mismo, Jackson Vargas, caramba, Jackson, qué cariñoso, ¿vale? Y Marilia García, la queridísima Marilia, nuestra heroína fitness. Ella se viene a pie todos los días desde su casa y bueno, ustedes la ven y como dicen los muchachos, está durita. Bueno, de tanto caminar, pues bueno. Felicitaciones, Marilia, caramba. ¿Ah? A quien te ve. Bueno, gracias a todos los que se conectan por todos nuestros canales, RCR 750 en Twitter, en Periscope, en TuneIn, en el canal rcr.tv y también los amigos, caramba, qué maravilla, los amigos del chat de R750 en YouTube. Bienvenido, caramba, además estoy feliz de ver a mi amigo queridísimo Miguel Fontán, con quien yo tengo contacto todos los días, pero no en 3 dimensiones. No, Miguel, teníamos tiempo. Tú sí te ves bien, yo no voy a ser como los amigos aquí, te ves bien, estás delgado, coño, has rejuvenecido, estás perfecto, pues no, ese Argenis Barreto que anda, tú sabes, leyendo las noticias así, Víctor Maldonado está gordo. Bueno, hoy tenemos un programa interesante, Miguel, porque yo creo que hay un metadesafío en Occidente. Están ocurriendo cosas insólitas. Ya venían ocurriendo, pero creo que hay que tomarlas en serio y para eso invitamos a el profesor Eric del Búfalo, filósofo, escritor, autor de novelas, profesor de filosofía de la fotografía y sobre todo, digamos, un estrecho amigo nuestro y muy admirado por nosotros. Bienvenido, profesor del Búfalo. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Bueno, ¿en qué andamos en Occidente, profesor? Bueno, dice que Occidente tiene un nombre curioso, ¿no? Occidente tiene que ver, la raíz de Occidente es occidere, que es morir. Y se llama Occidente porque es el lugar donde muere el sol. Pero siguiendo un poco, digamos, esa línea etimológica para introducir un poco la cuestión, que yo sé hacia dónde va. Occidente es una dinámica que se mata a sí mismo para cambiar. Occidente es el lugar del cambio, es el lugar de la historia. A diferencia del Oriente, que es el lugar, digamos, del círculo, del eterno retorno, de lo inmutable. Occidente, desde los antiguos griegos, se caracteriza por estar desligado de valores fijos y de buscar siempre el cambio, por lo tanto la muerte, por lo tanto el renacer. Entonces estamos en un momento de cambio muy profundo, porque eso además viene por picos, ¿no? Yo digo todo esto para que no entendamos que Occidente es una especie de acervo fijo, inmutable, sino Occidente es un movimiento, y Occidente es el lugar del movimiento más bien incluso de la historia. Esa es mi primera apreciación. En eso estamos en ese sitio de movernos, en ese sitio histórico, en ese movimiento histórico radical de movernos hacia otra época, y es lo que tenemos que entender.
Y en tanto que nos vamos hacia otra época, por supuesto, hay cambios muy difíciles, hay cosas que pasan que son que no se entienden, que son incomprensibles, pero que ya nos da signos hacia dónde, digamos, nos abre varios horizontes hacia dónde eso puede ir. Hacia dónde eso irá, porque el horizonte es el lugar de la libertad, es decir, del oro fijo, del cambio, dependerá de los hombres occidentales, de las personas occidentales. Ahora, ¿cómo está, profesor? Un gusto Bien, saludarlo. gran gusto. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Fíjese, hay un asunto que particularmente a mí me preocupa, y es que efectivamente Occidente es el lugar del cambio, pero una cosa es hacer el cambio dentro del propio Occidente, es decir, las fuerzas que se mueven y se reorganizan para seguir viviendo en libertad, que es una de las premisas quizás más importantes que tiene, y otra es el cambio que es impuesto desde afuera. Hoy en día tenemos una mezcla de ambos. Tenemos una mezcla de un cambio que viene de afuera, que presiona a Occidente, no para cambiarlo, quizás para destruirlo, pero ya no es solamente de afuera. Ya de alguna manera esas, vamos a llamarlo fuerzas, lograron penetrar en la propia sociedad de Occidente y ahora están transformándola desde adentro para quizás eliminarlo, y desde afuera también para eliminarlo. ¿Cómo Occidente puede enfrentar eso, dado que el hombre occidental ya no es solamente occidental, sino a veces antioccidental en la misma sociedad? Bueno, Miguel, el problema es que no hay nada fuera del occidente que esté matando al occidente. El paso que fue mi introducción, lo que está produciendo, digamos, la nueva muerte, digamos, la nueva muerte de Occidente es lo occidental mismo, y es que está en su seno. Fíjense, Occidente mató el paganismo, mató el Imperio Romano, mató a los antiguos griegos por el cristianismo que venía de Oriente, venía del cercano Oriente, es decir, de Jerusalén, ¿no? Porque el origen del cristianismo, aunque recoge toda la tradición helénica, es hebreo, no es occidental, es semita. Después de 2000 años, de cierta, digamos, o 1500 años, para ser más preciso, de cierta conformidad, digamos, que es donde se fraguó realmente Occidente, porque fue donde se unió Grecia, Atenas con Roma, con Jerusalén. Llegó el Renacimiento y llegó la modernidad, que fue la absoluta destrucción del antiguo régimen, del mundo anterior, del orden, digamos, de la aristocracia y del poder espiritual cristiano sobre su territorio. Lo que nosotros llamamos hoy occidental no son ni los griegos ni los romanos ni el cristianismo. Lo que llamamos hoy occidental es de algún modo la democracia liberal moderna. Y esa democracia liberal moderna no es que no están matando desde afuera, más bien ha ido hacia afuera, ha conquistado nuevos territorios en lo que se llamaba antes el tercer mundo. Lo que hay es un reflujo, justamente porque que no tiene que ver con el occidente mismo, sino tiene que ver con las élites occidentales. Y entonces aquí sí podemos hablar de la lucha que estamos librando. Estamos librando dos maneras de ser occidental. Una manera que podemos para ir rápido, decir que es cosmopolita, globalista, y otra manera que se reclama del antiguo, digamos, antiguo entre comillas, porque no es antiguo, pero del clásico modernismo ilustrado, que es de algún modo democrático, republicano y quiere mantener el Estado nacional. Ese es el conflicto que vemos. En esa guerra la gente no la ve a veces porque no ve los soldados, no ve las armas, y es porque es una guerra esencialmente cultural, pero es una guerra cultural entre dos modos de entender Occidente. Yo no estoy de acuerdo con las personas que creen que son los chinos o los rusos que están detrás de todo, ¿no? Yo creo que son fuerzas, por ejemplo, las fuerzas globalistas que les interesa hacer negocios en China, son todas occidentales, digamos, desde Tesla, que está en California, hasta Soros, no son orientales. Entonces, yo lo que quiero es que no se entienda esto, digamos, a mí me gustaría marcar, por lo menos eso va a ser mi discusión esta mañana, en ver que son fuerzas internas, a lo interno del occidente, lo que está llevando a la lucha cultural. Y no son simplemente gobiernos, digamos, llamémoslo así, no occidentales. Ahora, Eric,
cuando uno lee la reflexión sobre Occidente de Max Weber, Max Weber dice, bueno, solo Occidente ha tenido reflexión racional. A lo mejor fue una exageración de su parte, pero vamos a partir de allí. O sea, solo Occidente ha racionalizado su vida cotidiana, ha organizado el trabajo de una forma racional y sistemática, ha racionalizado la música, ha racionalizado la religión a través de la teología. Y cuando uno entonces ve ciertas épocas de Occidente, uno se da cuenta que efectivamente Occidente es un cambio tras otro, una muerte que da paso a una revitalización de otra cosa, desde, por supuesto, Grecia, el Imperio Romano, los germanos, digamos que la incorporación del derecho germánico con el derecho romano, en fin. Es una síntesis en donde se desecha lo que deja de ser útil, pero se incorpora la innovación, pero desde el punto de vista racional. Y uno siempre ha visto en Occidente grandes cabezas que reflexionan sobre eso. Entonces uno ve, por ejemplo, que el cambio del poder regio absoluto a lo que significaba un nuevo pacto social lo vio Hobbes, y lo escribió bien en su libro Leviatán. La forma como Maquiavelo apreció la política es una forma de reflexionar también sobre cómo se utiliza el poder en Occidente. Y bueno, por supuesto, milenios completos de construcción de una racionalidad sobre lo trascendente. Y por supuesto, la filosofía, que algunos profesores dicen, bueno, filosofía solo en Occidente. Solo en Occidente. Y cuando uno ve algunos libros, uno dice, bueno, algo en la India que se parece, algo en China que se parece, pero solo en Occidente. Ahora, ¿no te parece a ti que este momento de confusión hace falta esa perspectiva que algunos grandes hombres en cada época han planteado para redefinir lo que está ocurriendo? Bueno, tú has tocado un punto de soslayo, pero creo que es principal, yo quiero resaltarlo, que es el conflicto en Occidente entre razón y tradición. Occidente vive un eterno conflicto, no desde hace 200 años, exacto, no desde la Revolución Francesa o la Revolución Americana, no, sino desde ya la antigua Atenas, entre tradición y razón. El problema es cuando la razón se vuelve autónoma, se vuelve completamente, se separa del legado anterior y se ve a sí misma abstracta, donde empiezan estas cosas. Y pongo un ejemplo. Para mí el grado más alto de razón abstracta en ese sentido es Marx. Marx es un autor racional y occidental. Carlos Marx no es hindú. Carlos Marx es un autor alemán. Y ese marxismo es el que conquista más bien el Oriente, es el que va hacia China y el que migra para todos lados. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado con estas sutilezas, como tú muy bien dices, yo estoy de acuerdo contigo. Y también yo no creo que esté muriendo Occidente. O sea, hay gente que piensa que Occidente se va a morir, ¿no? Lo que hay son dos vías occidentales, así como siempre hubo, digamos, Locke y Hobbes, ¿verdad? O sea, porque el occidente de Hobbes no es el mismo occidente de John Locke. El occidente de Adam Smith no es el mismo occidente de Karl Marx. Y a la vez es el mismo, pero fíjate, son dos vías distintas, ¿tú te das cuenta? Justamente porque hay dos vías distintas, porque el sujeto que está detrás es un sujeto libre, autónomo. Entonces, como sujeto autónomo, está entre una elección. Y solamente en Occidente ocurre esta autorreflexión de la libertad que incluye el mismo riesgo de negar la propia libertad. Y eso es lo que estamos viendo. Lo que hay ahorita es un cansancio, a mi punto de vista, intraoccidental de algunas cosas que se dieron en Occidente y que a lo mejor no eran lo que eran. Y este cansancio se expresa, digamos, en una guerra cultural que piensa que, muy rápido, que todo es posible para el hombre, todo, ¿ok? El hombre es lo que le dé la gana absolutamente, más allá de determinaciones de género, de sexo, de lugar, de país, y de una tradición más conservadora que ve que si el acervo, el legado de estas 3 o 4 grandes como visiones que sintetizaron el Occidente
que son realmente, podemos reducirlo a dos. El mundo, digamos, greco-romano, germánico, y el cristianismo, ¿verdad? Sin esos dos grandes bloques de tradicionales, ¿okay? Lo que vamos a tener es un occidente disparatado, no un oriente, no la muerte de occidente, sino un occidente disparatado, o si, así en el mismo sentido que Cuba es un país occidental, ¿me explico? Pero no es el occidente que muchos queremos. Entonces, me gusta enfocar la cosa así, porque si no invocamos demonios que son fantasmáticos y que más bien nos llevan a otro lado. Entonces pensamos que el problema de Occidente es que los chinos son malos, o que Putin, que por cierto, Putin es, Rusia siempre ha estado dentro y fuera de Occidente a la vez. Es un caso aparte que es muy interesante hablarlo. Pareciera que fueran enemigos externos, y no son enemigos externos. Para mí el peligro está dentro del propio Occidente, porque para mí el peligro está dentro de la propia libertad. Es decir, somos nosotros los que podemos caer otra vez en un pecado original o no, así como Adán. Y a esta invitación, pues, a esta visión te invito. Eric, yo te agradezco de verdad esa puntualización de la discusión, porque es verdad, o sea, de hecho se dice que el totalitarismo solo es posible en Occidente y es de Occidente, y es una forma totalmente distinta de ver Occidente dentro del propio Occidente, así que de verdad que te agradezco eso, porque ya por lo menos nos sitúa a todos en un panorama. Ahora, tú comentaste, Víctor también mencionó, que estamos otra vez en la lucha frente a la razón y la tradición, que no es la primera vez que Occidente la enfrenta, solo que, bueno, nos agarró en una disposición tecnológica distinta, y eso, pues, trae problemas adicionales a los que tuvo en los episodios que le tocó la razón y la tradición enfrentarse, el oscurantismo, después el Renacimiento. Yo ayer hablaba con un amigo y pareciera que estamos volviendo a esa época de definiciones que sucedió en el Renacimiento. Y en este sentido te pregunto, si eso es así, ¿qué es lo que está básicamente en lucha? ¿Una idea política de Occidente o una idea económica de Occidente? Porque pareciera que las fuerzas que están pujando no están pujando desde la idea de lo político en el sentido de hacer definiciones, sino desde la idea de lo económico, y quizás por eso viene la catástrofe. O sea, hay gente que piensa que el mercado es la única institución occidental, y el mercado, bueno, carece de moral y de ética. El mercado es el mercado. Y si en esa ausencia de política que le dé sentido a ese orden social, que por supuesto necesita el libre mercado, a lo mejor encontramos esa anomia. No sé qué opinas tú de eso. Muy interesante que enfoques la cuestión así, porque yo creo que, digamos, el problema no es nada más ni económico ni político, sino civilizatorio. Pero evidentemente los síntomas más claros son económicos y políticos. Y muchas veces en Occidente vemos que lo político está absolutamente subordinado a lo económico, y lo económico subordinado no a lo económico mismo, sino a intereses particulares. Entonces, aquí podemos ya dar demás determinaciones a la discusión. Eso me agrada. Cuando pongamos ejemplos concretos para que el escucha, el que nos está escuchando, no sienta que estamos hablando cosas muy abstractas. Cuando yo digo que no, que Estados Unidos no debe proteger nada, que debe, por ejemplo, abrirse a China sin importar que China sea un país despótico, que yo debe ¿no? Pues voy a salto del puro mercado, como hacen muchos liberales contemporáneos, liberales libertarios. Y yo me doy cuenta que además hay grandes corporaciones que a eso les interesa, sobre todo las que producen en China, o las que quieren conquistar el mercado chino. Uh-huh. Por ejemplo, Tesla acaba de mudar prácticamente todo su aparato a China, ¿no? Cuando yo estoy viendo eso, digo, bueno, ahí yo no estoy defendiendo ni Oriente ni Occidente, estoy defendiendo, digamos, una razón instrumental absolutamente económica. Exacto. Eso es un invento de Occidente. Uh-huh. Esa razón instrumental absolutamente económica, que no ve otras determinaciones, salvo la maximización de la ganancia, es un invento occidental. Ahora, a eso tengo que reducir el Occidente. Si es a eso nada más, pues no vale la pena hablar de Occidente. Hablemos simplemente de mercado y ya está. Exacto. Y no, Occidente y Oriente son cosas, digamos, del pasado, o son cosas
para los libros de historia o para reflexiones un poco filosóficas que no me interesan. Pero si yo voy un poco más profundo en eso, me estoy dando cuenta que para que eso sea así, yo tengo que demoler cosas. Entonces no es tan neutro, fíjate, no es nada más que yo emigro a la empresa para China. Yo tengo que demoler cosas. Tengo que demoler, por ejemplo, resistencias internas. Tengo que demoler tradición. Tengo que demoler la familia. O sea, yo tengo que, para yo crear un mercado puro, nada más pueden haber individuos abstractos. Es decir, que nada más respondan a su individualidad, que no respondan a su familia, que no respondan a su país, que no respondan a su cultura, etcétera. Esa es una idea, para mí, terrible. Para mí, llamarse la idea que es la idea papá, la idea madre del marxismo, por supuesto. Eso viene antes del marxismo. ¿Okay? El marxismo es un hijo, podemos decir un hijo bastardo, pero es un hijo al fin de esa idea moderna del siglo XVIII, de que nada más existe el individuo. ¿Okay? Entonces, claro, el correlato dialéctico de eso es el colectivo, pero es un colectivo igual de abstracto que ese individuo abstracto. Exacto. Ahora, si yo veo que si yo también entiendo Occidente, no solamente como movimiento, sino por eso digo, decir la contradicción, sino como una tradición teológica, política, es decir, donde el concepto de libertad, por ejemplo, el concepto de libertad no es nada que el individuo le dé la gana. El concepto de libertad es un concepto muy complejo y implica muchas cosas para que se dé. No nada más la economía. Yo no puedo decir que alguien es libre nada más porque puede comprar lo que quiera. Es sentido, porque en China hay mucha gente que puede comprar lo que quiera, con mucho más dinero que en muchos países de Occidente, y no necesariamente son libres por eso. ¿Me explico? Claro. Entonces, esa idea de que Occidente también es una tradición, una historia, un legado, es la idea que se está, digamos, un poco ahorita en desventaja, y que nada más rescatan en Occidente pocas figuras políticas. Yo creo que una es Trump, otra sin duda es Bolsonaro, y tal vez el presidente de Hungría, sí, y otras pequeñas potencias pequeñas, pero son la minoría. La mayoría de parte de las fuerzas políticas están del lado de la globalización abstracta, la maximización de riqueza sin importar que pase, y no solamente los gobiernos, sino sobre todo los metagobiernos como las Naciones Unidas, los aparatos intergubernamentales, pero también infraestatales como la ONG, como fundaciones muy particulares, ¿no? Como la de Bill Gates, que es supuestamente filantrópica, pero tiene muchos negocios involucrados con la industria médica de vacunas, etcétera, ¿no? Lo vemos ahorita por el caso del coronavirus. Entonces, la guerra de Occidente es la misma guerra que tiene Occidente librando siempre. ¿Hacia qué lado debe ir la libertad? O sea, porque yo puedo ser libre para el mal, o puedo ser libre para el bien. Yo puedo ser libre para mantener mi libertad, o puedo ser libre para negarla. Entonces, eso es lo que estamos. Lo que pasa es que eso se maximiza. Yo creo que tu legítima angustia, Miguel, venía por ahí. Porque estamos en un mundo muy interconectado, en un mundo donde la verdad se ha banalizado mucho, y donde, digamos, hay una atmósfera de aturdimiento, diría yo, ¿no? De bullicio tan grande, que es difícil pensar las verdaderas luchas. Entonces, las luchas se van por pequeños epifenómenos, que si dijo esto, que si otro hizo esto, que si Trump es antipático, que si Bolsonaro es evangélico. Entonces, las cosas se van por ahí y no se decantan en la verdadera matriz de la lucha, que yo creo que es esta que digo, ¿no? Es la razón instrumental abstracta contra cientificista al máximo, contra la tradición que nos lega Occidente, en tanto que es una acumulación de cultura, de procesos sociales, de formas de ver la vida, de respeto del individuo dentro de un marco social, porque el individuo no existe solo en el aire, de muchas cosas que se han ido perdiendo, y yo creo que también es parte porque hay intereses, digamos, los intereses globalistas tienen muchos más medios para destruir eso que los conservadores para conservarlo. Y bueno, pero esa es la lucha, creo yo. Ahora, profesor, varias cosas interesantes. En Occidente, en este momento, ser conservador es malo, pero sin ser conservador se pierde Occidente. Allí tenemos, digamos, una primera dicotomía, y la lucha se da incluso en el significado de las palabras. Ser tradicional es anacrónico, pero si nosotros tiramos por la borda la heredad civilizacional, nos quedamos sin civilización.
Exactamente, exactamente ese es el punto, Víctor. Muy bien, exactamente es eso. Entonces, esa es la dicotomía. Allí hay una tensión que hay que volver a replantear, porque efectivamente el Occidente es tradiciones, es la idea de la libertad racionalizada en la misma medida en que se le ha buscado sentido, a pesar de las restricciones. Es el mercado, pero también la familia. Es el ser en realización, que no es el hombre abstracto, sino el ser buscando su libertad y su sentido. Es la propiedad, es la capacidad de todos para resolver problemas, tomando en cuenta, qué sé yo, la división del trabajo. Ahora, todo eso se tira por la borda y se plantea otra cosa. Y usted lo ha llamado un occidente disparatado. Efectivamente, un disparate. Que anda derribando estatuas. Que significa, bueno, probablemente terminarán derribando la estatua de Aristóteles porque él creía en la esclavitud. O sea, en el anacronismo irreflexivo. Y la razón vista así es tenebrosa, porque muele al hombre real. Al final queda uno en manos de grandes inquisidores, absolutamente irracionales en nombre de la razón. Ahora, ahorita yo quiero que vayamos al corte de las noticias con Argenis Barreto, la voz que enamora, pero al regreso quisiera que todo esto lo ubiquemos en la sensación, en lo que se experimenta en Venezuela en este momento, que es trágico. Yo creo que usted lo decía, Cuba es occidente disparatado y Venezuela es occidente disparatado al cuadrado. Aquí no se entiende nada. O sea, aquí yo no sé si para ustedes es lo mismo, pero no hay heredad que sirva en Venezuela en este momento para sacar adelante al ser humano real que tiene ansiedad de realización y de libertad. Entonces este occidente disparatado transforma al ser humano real en un hombre triste, acongojado, despedazado, que vive al día, incapaz de resolver problemas, totalmente sometido a la arbitrariedad absoluta. Esa imagen es occidente disparatado. Bueno, ya regresamos volveremos cuando ya Argenis Barreto nos haya leído las noticias del día. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares.
El economista Leonardo Buniac afirmó que Venezuela está en la cola de los países que están tomando medidas para cuidar y estimular sus economías afectadas por la pandemia del COVID-19. En la medida que tú confinaste la economía, que practicaste cuarentena y aislamiento social, tú tienes que saber que la economía está cerrada, las empresas no están produciendo, no están vendiendo, no están cobrando, no están honrando obligaciones contractuales con los proveedores, con la banca inclusive, y eso por supuesto supone un nivel de contracción muy importante. Es decir, en la medida que tú quieras aplanar la curva sanitaria, la curva médica que no supere el umbral, ¿verdad?, del sistema de salud pública para que no te colapse con el número de infectados, en esa medida tú tienes que tener conciencia de que la economía se va a contraer, que se va a profundizar la recesión económica y por lo tanto, en la misma medida deberás tener capacidad fiscal, holgura fiscal, capacidad económica como gobierno para poder atenuar, para poder formular políticas anticíclicas con que atenuar los impactos de la recesión. El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que en los últimos 15 días han fallecido 5 reclusos en cárceles del estado Lara que presentaban cuadros diarreicos, fiebre y desnutrición. Venezuela ocupa el último lugar dentro del ranking de competitividad mundial en internacionales. La Organización Panamericana de la Salud alertó que la pandemia del COVID-19 se está acelerando en Latinoamérica. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra debate hoy sobre el racismo y la violencia policial. Y en los deportes, en el fútbol inglés, la Premier League regresa hoy tras 100 días de confinamiento por el nuevo coronavirus. 11:32, continúen con Aquí se habla libertad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, aquí se habla libertad. Hoy día de Santa Teresa de Portugal, la hija del rey Sancho I, 17 de junio del año 2020. Saludos a todos los que están conectados en el chat de RCR 750 al aire. Saludos a María Macei y a todos los compañeros y amigos que están allí disfrutando del programa y comentando cosas de política. Y había quedado precisamente una pregunta en el aire para el profesor Eric del Búfalo. Venezuela en este occidente disparatado, ¿qué papel juega? ¿Qué está ocurriendo? Muy interesante tu pregunta, Víctor, porque yo soy, y no soy el único, soy de los que piensa que Venezuela no es un caso aislado. O sea, Venezuela no es un problema nada más de Venezuela, nunca lo fue. Venezuela no fue que nos volvimos locos de pronto. No. Venezuela es un lugar que, por muchas condiciones previas al chavismo, por ser un estado rentista, por tener unas élites muy cómodas. Élites me refiero no solamente a las élites económicas y políticas, sino también a las élites intelectuales, comunicacionales, etcétera. Era muy fácil, digamos, que se disparatara. Y una vez que se disparató, fue muy fácil también que se volviera un laboratorio. Yo creo que Venezuela es un país laboratorio desde hace muchos años. Y no es simplemente un accidente de la historia. Es un lugar donde se libra, es uno de los campos de batalla más cruentos de la guerra cultural que vive el mundo, por decirlo de esa manera. Y se conjugan dos factores: el globalismo, yo lo llamo globalismo plutocrático, y que ha hecho alianza a la vez
el corporativismo o el capitalismo chino. Yo lo llamo capitalismo chino porque es capitalismo puro, o sea, es pura concentración de capital sin importar lo que pase. Han hecho una alianza en Venezuela y para y a partir de esa alianza otras potencias menores como Rusia y Irán también se han metido la mano, pero sobre todo por propio provecho, ¿no? De su propia agenda. Y lamentablemente el bloque atlántico, lo que se llamaba antes el bloque atlántico, está en una grave crisis. Yo creo que lo que llamamos crisis de Occidente realmente no es la crisis de Occidente, creo que es la crisis de ese bloque atlántico que después de la Segunda Guerra Mundial tuvo su centro, su eje en Estados Unidos y en Europa Occidental, digamos, en las 7 potencias de Europa Occidental, salidas después de la Segunda Guerra. Ese espacio atlántico es lo que está en crisis. Y está en crisis, creo yo, por 2 razones. Primero, porque las potencias europeas se encapsularon en sí mismas, o sea, dejaron de ser pro-occidentales y ahora se miran un poco el ombligo para sobrevivir. Y porque Estados Unidos también está, creo yo, intervenido muy fuertemente desde hace mucho tiempo, sospechamos, que es el centro, ¿no? Que es el eje primario de este eje atlántico, por mucha fuerza entonces ya como categoría Occidente disparatado, ¿no? Y más, yo creo que ahorita Estados Unidos es la vanguardia del desquiciamiento de Occidente, lo cual es muy peligroso y muy grave, porque no estamos hablando de nuestro país, estamos hablando de la única superpotencia que sobrevivió, ¿no? La fría. Pero para concluir la idea rápido, Venezuela no es un caso anómalo, aislado. Venezuela es un campo de batalla de esta nueva guerra intraoccidental que libra el mundo hoy en día. Profesor, bueno, de todo lo que hemos conversado, quizás podríamos decir que esto es una batalla que se libra en el campo de los sentidos, de los significados y los significantes. Y que de alguna manera está tratando de convertir a esa persona en un individuo que más llevadero a una configuración o a lo que algunos llaman. En Venezuela particularmente esa lucha de significantes y significados la vemos desde hace mucho tiempo. Sobre todo en lo que nosotros tratamos las categorías democráticas y las categorías democráticas ya hoy en día están las etiquetas, pero sus significantes son vacíos y cada quien la interpreta como mejor le parezca. Por supuesto que esto para las fuerzas que van en contra de la libertad es mucho más fácil hacer cadena de equivalencias entre ellas y colocar un panorama favorable para su despliegue de fuerza. Pero por otro lado tenemos que el pragmatismo político de casi todos los líderes políticos se reduce a la discusión de epifenómenos. Entonces ahora estamos discutiendo si vamos o no vamos a votar y no estamos viendo lo que está detrás de esto, que es la disolución de todas aquellas significantes y significaciones que eran propios de la democracia y que servían para la libertad. En este sentido, ¿dónde cree usted que queda la libertad si no hay nadie que la esté pensando en todo su contenido y en toda su profundidad? Muy buena pregunta, Miguel, muy reflexionante, y me permite a mí decirte algo que quería decir antes y que encaja perfectamente. Comparto tu reflexión. La libertad no es una facultad, la libertad es un legado. Y la gente se olvida de esto. La gente se olvida que la libertad, digamos, que es la libertad aquí, creo que quiero llamar yo con libertad, la dignidad de la persona humana, a decirlo en términos de San Agustín. El hecho de que cada individuo es un individuo, es decir, un número de estadística o un cliente, sino que es una persona, es decir, en sí mismo la dignidad de las cosas y que por lo tanto es insustituible, ¿no? Este legado de que cada persona es insustituible es lo propiamente occidental en realidad, ¿no? A partir de todos los sistemas políticos y económicos se basan en esta creencia de que Víctor, Miguel y yo y el que nos escucha es insustituible. No es un soldado más de una guerra, un número más de una estadística, gente más de una venta. ¿Me explico? O sea, esta dimensión profunda de la dignidad de la persona, eso costó milenios. Es decir, y eso por eso que hablamos de una tradición de la libertad. Es decir,
Pero como la palabra tradición se amalgamó a folclore, a represión, a prejuicios, etcétera, parte del movimiento, contracultural de que hablamos antes de nuestros enemigos, pues para ir más claro, no se entiende esto, no se quiere ver esto. En Venezuela hay una terrible guerra que hubo ya, la perdimos. Tenemos que ver cómo hacemos para recuperarla, pero la guerra la perdimos, creo que es evidente. Entre estas fuerzas, digamos, de disolución, que manejan individuos, porque en el fondo colectivo son individuos abstractos que sin nombre, ¿no? Intercambiables. Uh-huh. Eso es lo que es un colectivo. A disposición de un Estado que además no es un Estado, que es una organización de otro tipo. Y entonces, un poquito más atrás, eso que yo no estoy muy de acuerdo en el socialismo y liberalismo, me parece que se escuchó un poco de modelo, un poco artística, solamente tiene valor en algunas aplicaciones, en algunos sentidos. Pero a partir de los años 30, digamos, con la Gran Depresión, con el crash y la Gran Depresión que vino después, ya ningún país es propiamente liberal, o sea, como pudo haber sido liberal Estados Unidos en la última parte del siglo XIX, ¿no? O Europa en la Belle Époque. Y eso se cortó inmediatamente porque el socialismo como tal es posibilidad. Tampoco hubo socialismo. O sea, el liberalismo clásico murió en los años 30, el socialismo como tal nunca se dio porque nunca se va a dar. O sea, en cuanto a idea, lo que se dan son sus abortos, que son horribles, ¿no? Sus autómatas, sus leviatanes, pero no la idea, porque es irrealizable, repito. Entonces, estas dos cosas murieron. Lo que hay a partir de los años 30, y eso se reafirmó después de la Segunda Guerra Mundial, son formas de gobernanza, ¿no? De gobernabilidad. En estas formas de gobernabilidad es donde yo puedo optar o por individuos muy completamente desraicinados, desterritorializados en el aire, y yo puedo mover en todos los medios de los medios como yo quiera, de la fake news como yo quiera, ¿no? Uh-huh. Digo, Colón es malo, vamos a y salen millones de individuos completamente desprevenidos, digamos, para llamarlos ignorantes, a tomar la estatua de Colón. Ese tipo de individuo, ¿verdad?, que es occidental también, lamentablemente, es lo que es el peligro. ¿Qué hay del otro lado? Lo que hay del otro lado es el acervo, de lo que llamaba Víctor la heredad, la herencia, ¿verdad?, que nos deja toda una civilización que costó muchos muertos, además, que no fue gratis. O sea, costó muchos muertos desde los persas hasta los nazis. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, costó mucho desde la guerra pública hasta la guerra, hasta que tomamos a Hitler, ¿verdad? Porque sufrió esta libertad. Y eso es y además de las luchas físicas, de la lucha corporal, sobre todo la lucha por responder a ciertos valores de la persona. Por ejemplo, ¿de dónde viene el feminismo? El feminismo viene del Occidente. Sí. Porque el feminismo no se dio en Arabia Saudita, donde la represión es mayor. Se da en Occidente justamente porque Occidente es el que le da a la mujer, ¿verdad?, dignidad de persona humana. Eso puede sonar muy loco, pero hasta hace muy pocas décadas atrás, esto no era claro en muchas partes del mundo. Y todavía no sigue, lamentablemente tampoco lo sigue siendo claro en grandes partes de la humanidad. Entonces, eso es es lo que digamos del acervo, de la herencia. Tú me querías aterrizar más la cosa de Venezuela, para que fuera más abstracta, y me hablabas de los epifenómenos. Era la segunda parte de tu pregunta. Uh-huh. Pues, evidentemente, ¿no? Cuando yo entiendo la cosa así, yo me doy cuenta que aquí no hay dos bandos, que no hay los chavistas malos y la pobrecita oposición que es buena, pero ella es muy intencionada, pero no sabe qué hacer porque es tan ingenua, tan pura, ¿verdad?, que la engañan y hay que apoyarla porque igual es una metodología, ¿no? Eso no es así, eso es una caricatura atroz, horrible de la realidad. Lo que hay en Venezuela es una final, ¿verdad?, partidos políticos. Los partidos políticos ahí son simplemente movilizadores de personas, pero no son las estructuras que están detrás, ¿verdad? Y esas corporaciones les interesa mantener el status quo actual, que además sabe que no están solos en el mundo, que sabe que son parte de una guerra cultural, y lo sabe muy claramente. Uh-huh. Muy claramente. Digamos, yo pongo el caso yo no quería aterrizarlo, pero no quiero personificar, no quiero decir que es culpa
en febrero va a Estados Unidos, hace toda esta, lo reciben, pero mira, creo que ningún presidente de Venezuela lo había recibido así jamás. Lo pasean para la Casa Blanca, lo pasean por el Congreso, le rinden honores, o sea, prácticamente Trump no tiene amigos 3 días. Vuelve acá, ¿verdad? Y toda su militancia empieza a apoyar a Biden, ¿verdad? ¿Cómo yo explico esto a partir de la mera ingenuidad? Ingenuo es el que crees. Entonces, esas personas que hacen ese tipo de juegos, ¿a quién están ayudando? ¿A quién? ¿Son operadores de quién? Evidentemente no son de nosotros, los ciudadanos, ¿verdad? Están operando por su propio status quo. Y además, repito, saben muy bien, esta gente no es estúpida, esta gente está muy bien en esta parada, y ya están jugando el juego cultural en la lucha interna que tiran los pies. Lamentablemente, aquellas personas, aquellos líderes políticos, aquellas élites, aquellas organizaciones que están claras de este problema, o han sido hasta ahora un poco tímidas, o no han sabido, que es lo que yo creo, cómo realmente colarse y asumir realmente la conducción de la verdadera liberación de Venezuela. Precisamente porque desprecian a ese ciudadano desvalido y que se siente solo, y porque les parece muchísimo más valioso recomponer las tramas del statu quo. Cuando yo ayer lo colocaba en un Twitter, o sea, no es posible que el ciudadano que se siente carente de liderazgo, que está sufriendo esto, que ha sido sobreviviente de más de 400.000 muertes por violencia, que ha sufrido el hambre, que la está pasando o que la está presintiendo, que tiene miedo a enfermarse porque enfermarse en Venezuela es morirse, que no tiene empleo. No es posible que ese ciudadano, en tanto que ciudadano, como en ese sistema criminal, los roles sean tan difusos y entonces haya una especie de intento de recomposición, un gran velorio por los partidos que eran unos cascarones vacíos que sistemáticamente han traicionado al país y que sistemáticamente son contradictorios. No es posible que se nos quiera imponer el liderazgo de un Pizarro que es miembro de este gobierno pero que critica a Trump y está cuadrado con Biden. O sea, efectivamente. ¿Cómo se explica eso, Víctor? ¿Cómo uno explica tal aporía, tal paradoja? Eso no es gratis. No, y no se puede explicar, por lo menos desde el punto de vista que estamos hablando. O sea, claro. Yo lo que creo es que el vivir lo disparatado también genera responsabilidad. Ellos son responsables de su falta de integridad. Yo estoy escandalizado de lo que ocurre. O sea, los enemigos de liberación del país son el G4 Plus. Ahora sucede que todo el mundo va al velorio a darle el pésame a Henry Ramos. Eso es lo que no se entiende. Eso al final es lo que no se entiende. Y yo quisiera ahondar para que comente el profesor acerca de eso, porque justamente eso se hace bajo la etiqueta de que todo aquel que es demócrata no puede estar feliz frente a eso. Entonces a mí eso de verdad me escandaliza, porque la pregunta que yo hago es ¿dónde estaba todo aquel demócrata cuando eso se estaba desarrollando en contra de la libertad? Entonces pareciera que, y yo voy a reiterar en esto, el ecosistema criminal, por lo menos en los términos que a mí me gusta hablarlo, es algo que produce nuevos sentidos, nuevos significados y nuevas significaciones. Frente a eso, ellos tomaron la decisión de dejar las categorías de la democracia, pero actuar en contra, el desarrollo de esas categorías va en contra de la propia democracia. Pero aún así la gente parece que no puede ver esa diferencia. Y el ecosistema democrático que nosotros teníamos se está disolviendo. En este sentido, y ya que perdimos, la Asamblea Nacional era el último reducto republicano que nos quedaba y lo perdimos de facto. Es que ellos lo votaron. Por eso, por eso te digo. Son unos criminales del tiempo perdido. Exactamente. Ellos votaron la Asamblea, ellos defraudaron la confianza del ciudadano en esa Asamblea. Y su momento histórico en mantener el legado. En ese sentido, profesor, le pregunto, ¿qué institución o qué tipo de ciudadano
puede mantener el legado del ecosistema democrático en medio de este pragmatismo político que lo que ha convertido la política es un verdadero desastre de intercambio de voluntades, de sinsentidos y de precisamente colaborar con alguien o con un grupo que sí tiene claro que los nuevos valores, los nuevos significados y los nuevos significantes van hacia la criminalidad. Gracias, Miguel. Mira, yo no creo a estas alturas que haya ninguna institución política en pie. Republicana no queda ninguna en pie. La Asamblea Nacional se suicidó a los 3 días de haber asumido. La gente no le gusta que no tenga memoria, pero es que sin memoria no hay pensamiento, ¿no? Recordemos que al asumir, a los 3 días, la Asamblea se dejó imponer un TCJ de estudio, se dejó firmar 3 diputados, dejó de nombrar CNE, y además invitó a Maduro con la frase: hay que reconocer a Maduro como presidente legítimo, con la frase famosa de que hay que doblarse para no partir, ¿no? Entonces, la Asamblea no la decidió el chavismo, la Asamblea se decidió sola por intereses internos que aparentemente eran de oposición, pero que están jugando el sistema. A lo que se llama muy acertadamente, y yo comparto ese gran concepto que tú has creado, ecosistema criminal. Entonces, no hay instituciones políticas, lo que hay es un gran ecosistema principal. ¿Qué es lo que queda? Queda de instituciones sociales, ciudadanas y morales. Es lo que nos queda. O sea, lo que le queda a Venezuela es, paradójicamente, aunque parezca muy, muy curioso, es su ciudadanía. Lo que pueda quedar de ciudadanía. Porque si no queda tampoco ciudadanía, no se nos queda más nada. Yo pienso que sí queda. Yo sí pienso que queda mucha gente clara, decente, quedan familias establecidas, quedan empresas, quedan pequeñas empresas que son legítimas, no todos son enchufados. Aquí milagrosamente, yo no me lo explico muy bien, ¿verdad? Pero han sobrevivido pequeñas empresas que tienen toda mi admiración. Incluso para mí una panadería, para mí es una cosa admirable. Que te hayan sobrevivido panaderías, ferreterías, libres profesiones, pequeños negocios, o sea, de la verdadera economía que estaba antes del chavismo, antes que los criminales agarraran casi todo. Para mí eso es un milagro, y eso queda todavía. Quedan familias, quedan valores, queda gente educada, ¿verdad? Entonces, ahí en la fuerza, lo que se llamaba antes, la fuerza viva, es lo que queda de institucionalidad. Pero olvídense, yo no sé cuál es tu opinión, Miguel o Víctor, pero para mí no hay ninguna institución política. O sea, decir que esta asamblea, que además ya va a morir, pues ya la van a terminar de enterrar, más bien, porque está muerta hace 4 años. No es una institución. El TCJ no es una institución. El TCJ, que nombró la propia asamblea, que después desconoció y dejó en el exilio, tampoco de facto ya puede llamarse institución. Entonces, no hay ninguna institución política. Entonces, cuando a mí me llaman a decir que ser demócrata es ir a votar, ¿no? Que es una gran falacia. Primero, que ser demócrata no es ir a votar. O sea, el voto es un mecanismo, entre otros votos, que además es un mecanismo técnico que implica muchas cosas anteriores para que esto ocurra. ¿Okay? Es un mecanismo último, no primero. Me están engañando. Entonces, es la misma gente que sigue engañando a esta población admirable venezolana que ha resistido, no solamente que ha resistido ella de no morirse, que ha mantenido lo mínimo de civilidad que aún queda en Venezuela, ¿verdad? Siguen engañándola, siguen metiéndole el dedo en la nariz. Yo imagino que llegará un momento que esa ciudadanía decente dirá, bueno, ya se acabó, basta, ¿verdad? Le dirá a los dos payasos del circo, ¿verdad? Se acabó ya este teatro de la crueldad, de esta engañifa, ¿verdad? Y entonces cuando realmente se canse y vea quién es el enemigo, se acabará entonces la cosa y se le da un nuevo juego. Yo espero que el liderazgo que se ha quedado marginado y que se con esto, aparece con toda su fuerza para encabezar ese gran movimiento nacional ciudadano en contra de estos criminales, lo que se llama en contra de todo este ecosistema criminal muy bien definido por ti. Bueno, mi querido profesor del Búfalo, a mí me queda claro que el liderazgo tiene que ir y convocar a lo que queda de nuestra heredad, a la familia, a los intelectuales, a las instituciones de la sociedad privada, a las escuelas,
a lo que nos quede de universidades, a lo que nos quede de pequeñas propiedades y pequeños emprendimientos, al ciudadano con ánimo emprendedor y al ciudadano con ánimo cívico. Si no es capaz de darle un mensaje insólitamente, es insólito lo que voy a decir, si no es capaz de darle un mensaje que recupere, que sea conservador, o sea, que sea restaurador, no de lo que fue, sino de lo que somos, y defensor de eso, nunca va a haber conexión con ese ciudadano que anda esperando quien lo interprete. Así es, tal cual. Y en ese sentido, creo que el diagnóstico ha sido en ese sentido impecable. ¿Algo más? Un minutico, Miguel. Bueno, no, yo espero que las fuerzas que habla Eric se den, porque en este momento la sociedad está en una absoluta orfandad. Bueno, muchísimas gracias al profesor Eric del Búfalo, filósofo, profesor universitario, historiador, novelista, filósofo de la fotografía, que es interesantísimo. Y gran amigo. Gran amigo, y por supuesto a Miguel Fontán, doctorando en ciencias políticas, politólogo, ingeniero. Exacto, politólogo, no ingeniero. Administrador, planificador estratégico, etcétera. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Querida María Macea, mira, Miriam Josefina Maldonado, esa es mi hermana. Excelente entrevista a Eric del Búfalo. Si te portas bien, te lo presento. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Buritza Arcaya en la gerencia de producción, Kenger Jaramillo y sus relevos en la producción, el grandísimo José Gregorio Contreras en el Master Control, Argenis Barreto leyendo las noticias y criticando mi gordura, Jackson Vargas, no voy a decir nada más al respecto, y la queridísima Marilia García. A todos muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profesor Eric del Búfalo, gracias Miguel Fontán. No, gracias a ti, Víctor. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.